Buena salud debemos de levantarnos temprano porque las horas de la madrugada son las mejores para ir al encuentro del Señor, tener contacto con Él y disfrutar de comunión con Él. En Éxodo vemos, hermanos, en Éxodo 16, en el capítulo 16 de Éxodo, versículos 14 al 21, dice que el maná se recogía antes de que saliera el sol. Todos aquellos tenían que levantarse temprano antes de que saliera el sol a recoger el maná, porque cuando salía el sol, el maná se derretía. Y ya nadie podía comer maná. Lo mismo pasa con el Señor. Dice, no piensen que esto de levantarse temprano, hermanos, carece de importancia y que no tiene nada que ver con nuestra condición espiritual. Dice, muchos cristianos no son espirituales simplemente porque no se levantan temprano. ¿Sí? A veces nos lamentamos. Yo me lamento de mi condición espiritual. Señor, pues, ¿qué te está pasando? Pues la razón es porque no me levanto temprano. Falta alimentarme, tener comunión con el Señor en las mañanas. Esto es lo que nos mantiene vivos todo el día. ¿Sí? Proverbios 26:14 dice, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Dice, así somos nosotros, hermano. Amamos mucho nuestra cama, damos vueltas de un lado, nos volvemos al otro, y nos vamos como la puerta, damos vueltas de un lado para otro y no nos levantamos. Amamos mucho nuestra cama. Dice, aquellos que madrugan cosechan muchos beneficios en términos espirituales. Ciertamente si nosotros nos levantamos temprano vamos a tener muchos beneficios espirituales. ¿Por qué? Dice, mira, porque las oraciones que hacemos en la mañana no pueden compararse con las oraciones que hacemos en otras horas del día. Las oraciones de la mañana son las mejores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una frescura que tenemos con el Señor. Son las primicias que tenemos para el Señor. De hecho, también en las mañanas es el mejor tiempo para la lectura de la Biblia. Es otro beneficio que tenemos. Por un lado, las oraciones, por otro lado, la lectura de la Biblia. Yo creo que si leemos Mateo en las primeras horas de la mañana, vamos a tener mucho más beneficio que todo el Nuevo Testamento. Amén. Y dice que es mucho más provechosa la comunión que tenemos con el Señor. Siempre es en la mañana. La oración, la lectura de la Biblia y la comunión que tengamos con el Señor es lo mejor que podemos hacer en la madrugada. Dice, hermanos, que desde el momento mismo en que nosotros creemos en el Señor, debemos reservar un tiempo temprano. Tenemos que reservar ese tiempo en la mañana para tener comunión con Dios y tener contacto con Él. Esta debe ser nuestra visión. Levantarnos temprano para tener comunión con el Señor y tener contacto con Él, recibirle. Hermanos, y en la Biblia ciertamente no, aparte de estos versículos que leí, no hay unos versículos que especifiquen que todo creyente tiene que levantarse temprano, pero sí hay ejemplos de personas, siervos fieles del Señor, que se levantaban temprano. Tenemos el caso de Abraham, de Jacob, Moisés, Josué, Gedeón, Ana, Samuel, David, Job, María y los apóstoles aún, hermanos. Se levantaban temprano. Incluso el Señor Jesús. En Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Muy temprano, todavía no amanecía, no clareaba. Todavía estaba oscuro, dice. Y él se levantaba a un lugar desierto y allí oraba. Debemos de ser tales personas. Dice, entre nosotros debemos preguntarnos constantemente, ¿a qué hora te levantas? ¿A qué hora te levantaste hoy? Cada que nos saludemos, hermano, ¿a qué hora te levantaste hoy? Esto va a ser un ánimo para nosotros. ¿Sí? Dice, debemos hacer hincapié en la necesidad de tener una vigilia matutina. Y esta vigilia matutina es en las primeras horas de la mañana. Antes de que salga el sol. Antes de que salga el sol. Dice que este es un hábito excelente, hermano, que todo cristiano debe cultivar. ¿Sí? Debemos cultivar este hábito en nosotros. ¿Sí? Porque ciertamente somos muy flojos, ¿verdad? Tenemos, nuestro hábito es otro, es levantarnos temprano, es hacer cosas tarde, siempre andamos a las carreras. Pero esto es un hábito que nosotros debemos formar. Reservar un tiempo para levantarnos temprano. Hermanos, pero ¿qué debemos hacer en las primeras horas de la mañana? Nos levantamos, ¿qué debemos hacer? Invocar. Tenemos que hacer ejercicios espirituales.
Así como nos ejercitamos en nuestro cuerpo físico, tenemos que ejercitarnos en nuestro espíritu. El primer asunto que tenemos que hacer, hermanos, para cuando nos levantamos en la mañana es tener comunión con Dios. Como decía Cantares 7:2, ahí el Señor nos dará sus amores, tener intimidad con el Señor. Dice, esto de tener comunión con el Señor consiste en abrir nuestro espíritu y nuestra mente a Él, que nos ilumine, que nos hable. En este tiempo, hermanos, nuestro corazón se acerca a Dios y el corazón del Señor se acerca al de nosotros. Amén. A fin de permanecer en su presencia, meditar sobre su palabra, ser dirigidos por Él. Esta es una comunión íntima entre el Señor y nosotros, una intimidad personal. Esto es lo que debemos buscar cada mañana, tener comunión con el Señor. El segundo asunto, hermanos, es que también tenemos que alabar y cantar. El Señor se goza cuando le alabamos, cuando le cantamos. ¿Sí? Yo creo que en el mundo que vivimos, cuando alguien está enamorado y le lleva serenata a alguien, las mujeres, yo creo que, no sé, es lo mejor que reciben a veces. Hasta les salen lágrimas. Yo he visto eso. Bueno, cuanto más al Señor cuando le alabamos y le cantamos, tener intimidad con el Señor, decirle que lo amamos. El tercer aspecto, hermanos, es leer la Biblia. Esto es recoger el maná en las mañanas. Dice disfrutar a Cristo, disfrutar de la palabra de Dios y disfrutar de su verdad todos los días al amanecer. Si en las primeras horas de la mañana nos dedicamos a hacer otras cosas, no seremos alimentados espiritualmente ni estaremos satisfechos. Sí, muchas personas tienen la costumbre de levantarse temprano, pero se adelantan a hacer sus cosas, a preparar lo que van a hacer para trabajar, para vender o lo que sea. Pero nuestra misión es levantarnos tempranos para tener comunión con el Señor, para alabarle, para cantar y para orar. Hermanos, tenemos que entremezclar estos tres asuntos: tener comunión con el Señor, alabar y leer la Biblia. ¿Sí? Estos tres asuntos tenemos que hacerlos al mismo tiempo, entremezclar. ¿Sí? No quiere decir que tenemos que llevar un orden, que primero tomo comunión con el Señor, después alabo, después canto, después luego la Biblia. No quiere decir que después de que tengo comunión con el Señor y después de haber alabado y cantado, entonces puedo entrar a la Biblia. No, tenemos que entremezclar este asunto. Mientras yo estudio la palabra, doy gracias al Señor. Mientras yo estudio la palabra, algo me iluminó y Señor, gracias por tu palabra. A lo mejor fui expuesto, algún pecado salió. Entonces, ¿qué digo? Señor, perdóname. Gracias por tu hablar. Y entonces vamos entremezclando, teniendo comunión, orando y alabando. ¿Sí? Estos tres asuntos tenemos que entremezclarlos. Y dice, la lectura de la Biblia no debe de ser muy larga. No debemos agarrar y... Dice, con 2 a 5 versículos cada mañana. Es suficiente, hermano. Es suficiente. Dice, y el cuarto asunto, hermanos, es orar. Pero esta oración no es de la que hablé anteriormente. Esta es una oración más específica. Dice, es una oración compenetrada. Y esta oración, hermanos, debe de ser por lo menos de media hora a 15 minutos. ¿Y qué debemos hacer en este tiempo? Dice que debemos de orar por necesidades urgentes con respecto a nosotros mismos. ¿Qué pasa con nosotros? Señor, soy perezoso, este asunto tengo que tenerlo ante ti. Oro específicamente por una necesidad urgente: la iglesia, el crecimiento, ¿sí? La predicación del Evangelio. ¿Sí? Oramos por asuntos de la iglesia, oramos por asuntos aún del mundo, por el mover del Señor que está llevando en toda la tierra. Son oraciones específicas que ocupamos de 15 a media hora. Hermanos, el grado de nuestra condición espiritual durante el día depende exclusivamente de la alimentación que recibimos por la mañana. ¿Sí? Todo va a depender de lo que nosotros recibamos en la mañana. ¿Sí? Aquí pone el ejemplo del hermano de un músico. Dice que un músico, para que sea un buen músico, tiene que ensayar todos los días, no debe dejar ningún día de ensayar. Decía este músico, dice, si yo dejo de ensayar por un día, yo lo notaré. Si dejo de ensayar por 2 días, mis amigos, mis compañeros lo notarán. Si dejo de ensayar por 3 días, pues el público, la audiencia lo notará. Lo mismo pasa con nosotros.
Si